Dios en mi corazón. Autor, Jorge Antonio. Capítulo 3. Acto de mala conducta. Estudié en una escuela técnica los cursos del segundo grado, donde se aprendía, entre otros conocimientos y habilidades, un plan de estudio superior al normal de otras escuelas, porque se enseñaban materias técnicas como dibujo industrial, proyecto para fabricación de piezas, además de varios trabajos en diversos talleres de mecánica y eléctrica general. En esta escuela también tuve clases de laboratorio, en física y química, resistencia de materiales, hidráulica, entre otras. Fueron buenos momentos en mi adolescencia, y ahí nacieron muchos buenos recuerdos y el comienzo de madurecer para la vida. Siempre estudié en escuelas públicas, tanto primaria, secundaria y hasta en universidad del gobierno. En aquella época, los niños estudiaban separados de las niñas, en escuelas diferentes, fueran públicas o privadas. Las escuelas primarias gubernamentales, en mi ciudad, recibían el nombre de países latinoamericanos, como República Argentina, República del Perú, etc., y las escuelas del sector privado, recibían nombres de países europeos, como Colegio Inglés, Colegio Alemán, Colegio Charles de Gaulle, francés. En las escuelas públicas era normal que todos los lunes los alumnos y profesores, antes de comenzar las clases de esa semana, se reunieran en el patio del colegio para entonar primero el himno nacional de Chile y luego el himno nacional del país correspondiente a la escuela que honraba su nombre. Tengo la suerte de tener un hermano, un año mayor que yo, que fue a la escuela un año antes. Cuando hacía sus deberes en casa, ayudado por nuestra madre, junto con él, aprendí a conocer las letras y a pronunciarlas. Practiqué mi primera caligrafía a mano libre y aprendí los números y las operaciones de suma y resta un año antes de comenzar a estudiar en la escuela, el primer grado primario. Este conocimiento me permitió, durante los 2 primeros años primarios, ser el mejor alumno de mi clase. También recuerdo que por conversar durante la clase, recibí varios castigos, incluso golpes en la palma de mi mano, con el puntero de madera del maestro. Ocurría que yo me anticipaba para explicar a mis compañeros las letras o palabras que ellos no entendían o la suma de 2 números cuando se trataba de matemáticas. Casualmente o coincidencia, me gradué en el primer grado, en una escuela pública que tenía el nombre de República del Brasil. En la última semana de clases, antes de los exámenes finales, nuestro profesor preguntó cuál sería nuestro destino después de que dejáramos la escuela. Como mi curso tenía 30 alumnos, pidió a todos nosotros que indicáramos quiénes iríamos al liceo, levantando la mano, de los cuales 20 confirmaron esta intención. En segundo lugar, pidió a los que pretendían ir al instituto comercial que levantaran la mano también, para lo cual 7 compañeros postularían para continuar sus estudios de bachillerato en contabilidad. Finalmente, cuando preguntó quién iría a la escuela técnica, los últimos 3 que faltábamos, indicamos con la mano en alto. Cuando el profesor supo que yo era uno de los alumnos que pretendía estudiar en la escuela técnica, comenzó a reírse junto con toda la clase. En aquel momento, yo solo tenía 12 años, aún mis facciones y estatura eran de niño, y este tipo de educación solía ser para jóvenes adolescentes entre los 14 y 15 años. Yo no sabía sobre eso, porque quien me había dicho que iba a estudiar en la escuela técnica fue mi padre, así como mi hermano mayor ya estudiaba en el instituto comercial. Cuando terminaron las clases y fui aprobado en los exámenes, mi mamá fue a inscribirme en la escuela técnica, que quedaba en los límites de Concepción, cerca de la vía para salir de la ciudad. Los otros 2 compañeros, candidatos a ingresar a la escuela técnica, eran gemelos y vivían en la misma calle que yo, a una cuadra de mi casa. La mayoría de las veces, pasaba a buscarlos a camino de la escuela y a la vuelta regresábamos juntos. El día de la prueba de admisión, para ingresar a la escuela técnica, que ofrecía alrededor de 100 vacantes, para el primer año, pero se candidateaban más de 500 postulantes del sur del país, los 2 hermanos fueron a mi casa a buscarme, para que fuéramos juntos a presentarnos al examen. Yo, que no había acompañado a mi madre a inscribirme, no recordaba la fecha, ni sabía dónde quedaba realmente la escuela. Cuando mis compañeros,
Llamaron a la puerta de mi casa a las 7 de la mañana, todavía estaba acostado con pijama, y cuando escuché sonar el timbre, me levanté para ir a abrir la puerta. No podía creer que el examen fuera ese día, no había estudiado nada, no sabía cómo ir hasta la escuela, porque mi mamá me había dicho que ese día ella me acompañaría. Les dije a mis colegas que aún no estaba listo y si podían esperar a que me vistiera. Respondieron que no había más tiempo porque tenían que estar en la escuela a las 8 de la mañana y solo el bus para ir demoraba más de media hora. Para empeorar las cosas, la parada de los buses más cercana de mi casa quedaba a 4 cuadras. Mientras mis compañeros iban rumbo a la escuela, subí corriendo las escaleras al segundo piso de mi casa y aún vestido con pijama, entré a la habitación de mi madre, que aún dormía. Mami, despierta mamá. Hablé en voz alta, para que despertara. ¿Qué pasó? ¿Sucedió algo? Respondió mi madre, asustada. Mis compañeros vinieron a buscarme, para que pudiéramos ir juntos a dar la prueba, para entrar a la escuela técnica. Dijeron que el examen es hoy a las 8 en punto. Yo continué, hoy día, Dios mío, lo olvidé por completo. ¿Está seguro? Preguntó de nuevo. Bueno, no lo sé. Fue usted quien me inscribió, respondí, entonces apúrate, lleva dinero para el pasaje de mi cartera, y vístete rápido, todavía hay tiempo. Dijo mi madre. Pero no sé dónde queda la escuela. Dije murmurando, está al final del barrio de Puchacay, es el último paradero del bus. Toma un bus en la avenida Barros Arana, y te bajas al final del recorrido. No hay cómo equivocarse. Anda luego, antes de que sea demasiado tarde. Dijo mi madre, que ahora estaba sentada en la cama. Está bien, mamá, respondí, y corrí hacia mi habitación, donde mi hermano mayor aún dormía. Rápidamente me vestí por sobre el pijama, e inmediatamente comencé a lavarme la cara, para despertar. Arreglé mis cabellos, y bajé las escaleras rápidamente. Al salir, saqué el dinero de la cartera de mi madre, y corrí las 4 cuadras, hasta el paradero más cerca que quedaba en la avenida. Al llegar a Avenida Barros Arana, vi un bus parado, en el paradero de la esquina, recibiendo pasajeros. Cuando estaba alcanzando el bus, el chofer, que no sé si me vio corriendo, partió sin me esperar hacia el próximo paradero, que quedaba a 2 cuadras. Sin dejar de correr, esas otras 2 cuadras, hasta el próximo paradero, cuando estaba casi llegando, el bus no paró, porque no había ningún pasajero esperando en ese lugar. Aunque cansado, por las 6 cuadras que ya había corrido, seguí con la misma energía y esperanza de poder alcanzar el bus en el otro paradero, que quedaba en la Plaza de Armas, en el centro de Concepción. En ese paradero, los buses acostumbraban parar más tiempo, por la cantidad de pasajeros que bajaban, y otros tantos que subían. Finalmente llegué a tiempo, y pude subir al bus, con la boca seca y sin aliento, y el chofer sonriendo me dijo: «Qué cansado estás, chico», mientras varios otros estudiantes se reían, porque me habían visto a través de las ventanas, corriendo detrás del bus, todo este tiempo. Cuando llegué a la última parada del bus, escuché el altavoz dentro de la escuela, llamándome por el nombre. Entré corriendo, y cuando llegué a la puerta de uno de los edificios, vi a la persona, que estaba anunciando el nombre de los estudiantes por micrófono. Le pregunté cuál era la sala donde debería hacer la prueba, y en cuál piso quedaba. Él, mirando una lista con nombres, me dijo el número de la sala, donde estaban tomando el examen, correspondiente al grupo de la letra inicial del apellido. Corrí al segundo piso por las escaleras, y entrando a la sala de clases indicada, el profesor que estaba allí, me entregó la prueba, y dijo que estaba 10 minutos atrasado. Luego me senté en la mesa que el profesor me indicara, y comencé a leer una serie de preguntas y algunos problemas matemáticos que yo debería resolver, además de un tema de composición, para verificar mi redacción. Como no me había preparado antes para hacer la prueba, y había pasado casi un mes desde que terminaron mis clases de primer grado, le pedí a mi Dios interior que me ayudara a recordar las materias, si es que fuera para estudiar esta profesión. No recuerdo si la prueba me resultó fácil o difícil. Todo lo que sé es que la oración me dejó tranquilo,
e hice el examen sin preocupaciones. Respondí muchas de las preguntas casi automáticamente y resolví los problemas de matemáticas y gramática en español, que siempre tuve facilidades para aprender. Después de un periodo de 2 horas, entregué la prueba y me fui a casa con la sensación de, sea lo que Dios quiera. Había hecho la prueba lo mejor que pude y mi conciencia estaba tranquila. Pasaron 15 días y finalmente fue publicado en el diario de la ciudad la lista con los resultados para matricularse en la escuela técnica. No sé si fue una sorpresa ver mi nombre en la lista de los aprobados. De hecho, en la escuela siempre había tenido suerte en las pruebas porque las preguntas y problemas a resolver eran los que había estudiado. En este caso, no había estudiado, pero era el conocimiento que había aprendido y comprendido en matemáticas y sobre las reglas gramaticales del español sin tener que memorizarlas. En la lista de candidatos para ingresar a la escuela técnica, mis 2 compañeros gemelos de primer grado no figuraban entre los aprobados. Ese resultado fue, por mi competencia, suerte o destino, nunca lo supe. Estudié técnico en mecánica industrial. Aún, sin tener ningún conocimiento previo de esta profesión, admito que me gustaba la mecánica, porque imaginaba que las máquinas eran seres vivos a los que, conociendo el movimiento de una pieza, sabía cómo funcionaban las demás. Todo esto me fascinó, y pensando si esto es ser técnico, cuánto más será ser ingeniero. Al terminar mi último año para formarme, fui expulsado de la escuela el día antes del inicio de los exámenes finales, para graduarme como técnico mecánico industrial. Esto sucedió debido a una acción indisciplinada que mis compañeros de curso hicieron durante mi ausencia en la sala de clases, las cuales ya habían terminado. Cuando volví a mi sala, vi que alguien había colocado un balde sucio con aceite hidráulico sobre mis trabajos que estaban en mi mesa, los cuales debería presentarlos al día siguiente en el examen final del curso de proyecto y dibujo técnico. Esta acción de mal gusto acabó arruinando todo el material realizado durante el año escolar. Mis compañeros que estaban fuera de la sala y regresaron antes que yo, también descubriendo sus dibujos manchados con aceite, y para no ser los únicos perjudicados, hicieron lo mismo con los demás que no estaban en la sala, en ese momento. Retiraban el balde de los dibujos, y lo cambiaban a otra mesa, colocándolo siempre encima del trabajo terminado, de otros compañeros que estaban ausentes. Los que habían sido víctimas, gritaban de rabia contra los bromistas irresponsables, mientras que otros reían como idiotas, como si esta falta de respeto por el trabajo de terceros, estúpidamente dañado, fuera divertido. Al ver manchados y sucios con aceite, todos mis dibujos de los proyectos, realizados durante el año, totalmente estropeados y manchados, no conseguí ver nada de gracioso en eso, y grité para todo mundo me oír, llamándolos de todo lo que me vino a la cabeza. Estaba tan furioso, y sin pensarlo 2 veces, agarré el balde sucio, miré por la ventana, que daba para fuera de la sala en un tercer piso, y como no había nadie en ese momento, dejé caer el balde a la acera del patio de la escuela. Por causa de haber terminado el periodo de clases, el patio estaba vacío, debido a todos los alumnos de los diferentes cursos, se encontraban en sus salas, preparando material para presentarlos en sus respectivos exámenes. Después de terminar con aquel desorden de mis compañeros de clase, que eran bien mayores que yo, en la época solo tenía 17, traté a todos de imbéciles y después salí para enfriar la cabeza. Media hora más tarde, volví a mi sala de clases, para ver mejor mis dibujos, hechos con tinta china y tira líneas con diferentes espesuras. Estos proyectos trazados sobre papel de mantequilla transparente con la intención de verificar mejor el daño causado. Me sorprendió el silencio y la postura de todos mis compañeros, ahora cada uno sentado en sus respectivos escritorios. Le pregunté a un alumno, de la mesa vecina a la mía, por qué tanto silencio y buen comportamiento, pero bajó la cabeza sin mirarme y no respondió. Miré a otros, que también estaban en silencio, con expresión de preocupación, y todos agachados con vista en el suelo. ¿Qué ha pasado ahora? Perdieron la lengua, grité fuerte, para que todos escucharan. Uno de ellos se levantó y dijo que había venido el inspector general de la escuela preguntando quién había arrojado el balde por la ventana.
El inspector general era un hombre de unos 50 años, calvo y rígido, con un rostro hostil. Por eso, todos le tenían miedo, por los castigos que solía dar a los estudiantes, generalmente suspensión, para mantener la disciplina en la escuela. Mi compañero, que me informó de la visita del inspector, continuó hablando. ¿Quieres saber quién tiró el balde por la ventana? Si no decimos el nombre, seremos todos suspendidos de los exámenes, el curso entero quedará en castigo hasta que se descubra quién fue el responsable. Mirando a todos los compañeros de mi clase, les pregunté. Le explicaron a este señor la razón por la que tiré el balde sucio por la ventana. Le dijeron también que terminé con el desorden antes que pudiese ocurrir algo peor. Todos quedaron en silencio y nadie respondió. Como son cobardes, pensé, y qué falta de carácter para decir la verdad. Hacen el desorden y son todos cómplices, pero cuando se trata de informar la verdad, se quedan callados y asustados como cucarachas acorraladas. Yo iré a hablar con él y contaré toda la verdad. Quien quiera ir conmigo, puede acompañarme. Dije en voz alta, bien desanimado por la falta de coraje, y salí de la sala, rumbo a la oficina del inspector general. Cuando llegué a su oficina, él estaba sentado en su escritorio, firmando documentos. Saludé al inspector general, y le pedí permiso para entrar. Cuando entré a su oficina, dejó de escribir, y me miró con frialdad. ¿Puedo hacer algo por ti?, preguntó. Sí, señor, respondí. Me quedé allí esperando a que me ofreciera un asiento, pero él no tenía esta intención, y siguió hablando. ¿Puedes hablar? ¿Sucedió algo?, me preguntó, con aire autoritario. Sí, señor, pasó algo, sí, respondí de inmediato. ¿Puedes hablar? ¿Qué te trajo aquí? Me habló, mirándome a los ojos. Siempre he creído en el buen sentido común de las personas, así que me sentía a gusto y confiaba que resolvería el malentendido, explicando el desorden en mi clase. Ese grave motivo había influenciado mi decisión de tirar el balde sucio por la ventana. Con calma, comencé a explicar que estaba fuera de mi sala de clase, y cuando regresé a mi mesa, me enteré de que había sido amenazado todo el curso, de suspensión a los exámenes finales, por causa de un balde. También le expliqué que este balde estaba lleno de aceite sucio, y que sabía quién había tirado el balde por la ventana, para terminar con un desorden de los alumnos. Ese desorden había perjudicado la presentación de los trabajos del curso de proyectos del día siguiente. Inmediatamente, el inspector general se puso de pie gritando. ¿Quién fue ese irresponsable que tiró el balde por la ventana? ¿Quién fue? Tú sabes. Traté de calmarlo hablando pausadamente, insistiendo en que era más importante saber el motivo, por qué se tiró el balde, porque eso sí, era una falta grave. No quiero saber las causas. Quiero saber quién fue ese criminal que tiró el balde por la ventana. Sin ver primero si pasaba alguien. ¿Quién fue? El inspector general estaba gritando, fuera de sí. Comprendí que no iba a resolver el problema, tratando de explicar las verdaderas razones de mi actitud, porque él estaba realmente nervioso. Pensé que lo mejor sería saber cuál sería mi castigo por esta acción irreflexiva. Bueno, como usted no quiere saber las razones, entonces dígame, ¿qué pasará con la persona que tiró el balde? Respondí con calma. Será expulsado de inmediato, dijo, casi gritando. Si es así, no diré su nombre. Si quiere saberlo, tendrá que averiguarlo por usted mismo. Yo le digo el nombre, solo si me promete escuchar cuáles fueran las razones que él tuvo para hacer esto. Hablé con decisión, amenazando con irme y ver qué es lo que haría el resto del curso para solucionar el problema. Para mí, el trabajo escolar de un año destruido, por mentes irresponsables, era mucho más serio que tirar un balde viejo y sucio por la ventana, sin causar mayores daños. ¿Sabes quién fue?, volvió a preguntarme el inspector. Por supuesto que sé, si me da su palabra de que escuchará a esta persona primero. Tiene que saber cuál fue la razón para tirar el balde por la ventana y luego después castigarlo. Entonces sí, le diré el nombre. Respondí confiado en que reconsideraría su decisión. Está bien,
puedes hablar. Prometo que escucharé las razones que tuvo este joven para lanzar el balde. Respondió el inspector. Yo soy el que tiró el balde, señor. Fue la única forma que encontré para terminar con este desorden y evitar que empeoraran el trabajo de... Estaba empezando a explicar mis razones cuando ese señor me interrumpió, gritando descontroladamente. Fuera de aquí, expulsado. Coge todas tus cosas y ándate. No quiero saber nada más. Pero, usted me prometió que... Tenté continuar hablando, pero fui interrumpido por el inspector, que me tomó del brazo y me empujó fuera de su oficina, cerrando la puerta después. Sin saber qué hacer, volví a mi ex sala de clases, saqué todos mis libros y materiales y algunas herramientas que usaba en los talleres y laboratorios, y me fui sin hablar con nadie. En el camino a mi casa, sentí que estaba viviendo una pesadilla, no conseguía entender lo que me estaba pasando. Era un buen alumno, tenía buenas notas, había aprobado todos mis trabajos en los talleres, laboratorios, dibujo técnico y proyecto. Mi promedio anual de notas para presentarme a los exámenes en todas las materias era satisfactorio. No podía creer que mis estudios terminaran así. ¿Qué iba a hacer de mí a esa edad? Ni siquiera podría dar exámenes de ingreso a la universidad, porque no tenía bachillerato terminado, y ni podría trabajar como técnico, mis estudios estaban truncados. Podría pensar en ser mecánico de automóviles o trabajar en alguna empresa, al menos como operario, excepto que sin el título de técnico me iba a morir trabajando, sin ningún futuro. Además del estudio incompleto, se sumaba mi poca edad, no se contrataba a nadie menor de 18 años y solo se tenía el servicio militar completo o al menos dado baja por cualquier otro motivo. Mientras caminaba en dirección a mi casa, elevé mis pensamientos a Dios y hablé en silencio con resignación. Señor, haz tu voluntad. El Señor sabe que preferiría estudiar, pero que sea tu voluntad y no la mía. Luego en casa, tendría que enfrentar a mi padre, quien para mi sorpresa, entendió que era una injusticia. El año anterior, mi padre había solicitado su jubilación, después de más de 40 años de trabajo e imposiciones como empleado del sector privado. Solo iba a recibir su pensión, después de 5 años presentada la solicitud de jubilación, porque en esa época, el gobierno demoraba todo ese tiempo para comenzar a pagarla. Como él había trabajado durante más de 15 años en la misma empresa, recibió una buena suma de dinero por los años trabajados. Una parte de ese dinero recibido, compró una camioneta usada que estaba comenzando a quemar aceite del motor, saliendo humo por el escape. Como el defecto era dentro del motor, entre mi padre y yo, abrimos la culata y cambiamos los anillos de compresión y lubrificación. Esos anillos estaban gastados, y después de ese reparo, volvió el motor a funcionar en buen estado. Después de ser expulsado de la escuela técnica, me quedé en casa, ayudando a mi padre con el trabajo de arreglos en nuestra casa. Por causa de mi poca edad, no pude encontrar trabajo, además de no tener experiencia y estar pendiente del servicio militar obligatorio, lo cual debería hacerlo con 18 años cumplidos. Fin de acto de mala conducta. Terremotos. En el año siguiente a mi expulsión de la escuela técnica, yo presencié 2 grandes terremotos en Chile. El primer terremoto, con epicentro en el Océano Pacífico, cerca de mi ciudad Concepción, fue el 21 de mayo de 1960. El segundo, fue al día siguiente, en Valdivia, ciudad que queda a poco más de 300 kilómetros al sur de Concepción. Ambos fueron considerados los más grandes terremotos de la historia, con magnitud 8,8 y 9,5, respectivamente, y en Valdivia, junto con otras ciudades, ocurrió un maremoto. Recuerdo que me desperté el 21 de mayo, con un fuerte estruendo, como si montones de rocas se hubieran caído de una montaña y el mundo se derrumbara sobre mí. Debía ser alrededor de las 6 de la mañana. Aún estaba oscuro. En Chile, el sol aparece después de las 8 horas, por causa de la cordillera de los Andes, con la cual Chile limita al lado este. Antes de que la tierra comenzara a temblar, escuché un grito de mi padre, que salió de su habitación y se paró frente a las escaleras gritando.
Nadie se mueva, todos quédense donde están, sin salir de su lugar. Esto es un terremoto. Entonces, mi cama y todas las paredes empezaron a moverse, como si toda la casa estuviera en un columpio suspendido. Sin exagerar, para no caerme de la cama, tuve que agarrarme a la pared, porque el propio colchón rebotaba encima de ella. No estoy seguro de cuánto tiempo tardó pasar este sismo. Debe haber sido un poco más de un minuto, o un poco menos, pero para mí, ese momento fue eterno. La casa de mi padre era una casa de 2 pisos, construida poco más de 3 años antes, en un terreno sin vecinos. Todos los dormitorios quedaban arriba, y en el primer piso estaba la sala de estar, un escritorio de mi padre, comedor, cocina y un área de lavado, con un dormitorio y un baño separado. En esa casa vivíamos mi padre, mi madre, mi abuela materna, yo y mis 4 hermanos. Junto al movimiento, que hacía crujir las paredes y puertas, se podía escuchar, en la planta baja, un ruido infernal de vasos de vidrio quebrándose, platos y cacerolas cayendo, como si alguien en un acto de furia, arrojara todo al suelo con mucha fuerza. Cuando la violencia del terremoto disminuyó, mi padre nos dijo que nos quedáramos en nuestras respectivas habitaciones. En el piso superior, la casa tenía 3 dormitorios, un pasillo y un baño. Él volvió a su habitación donde estaban mi madre y mi hermana para buscar una linterna, iluminando todo el piso superior y cada uno de nosotros. Como mi padre había sido oficial naval, tenía una buena voz de mando y lo respetábamos solo con su mirada. La tierra seguía moviéndose, ahora los movimientos eran más suaves, pero todos iban precedidos de un fuerte ruido subterráneo, que los anunciaba. Cabe señalar que luego de que ha pasado un terremoto de esta magnitud, la Tierra sigue temblando durante mucho tiempo, con movimientos menos fuertes y de menor duración y frecuencia. Recuerdo que un año después, todavía había algunos temblores, a los que las personas no le daban más importancia. Por causa de este terremoto, se cortó la electricidad para toda la región, dejando la casa completamente a oscuras, hasta el amanecer, volviendo más tarde durante el día. Mi padre bajó las escaleras iluminadas por su linterna, y se escuchaban los ruidos de cristales rotos en el suelo, que él pisaba al caminar. De vez en cuando, había otro temblor fuerte, pero de corta duración. Cuando esto sucedía, desde la habitación de mi madre, se escuchaba su grito, advirtiendo a mi padre que tuviera cuidado. Cuando mi padre nos autorizó a bajar, vimos que estaban todas las cosas destruidas, con vidrios y losas quebradas. En aquel tiempo, todas las botellas de leche, vino o cualquier otra bebida, eran de vidrio y estaban en pedazos esparramados por todo el piso. En la cocina, la puerta del refrigerador estaba abierta y toda la comida se encontraba en el suelo. En los armarios y estantes, también las puertas se habían abierto y todas las cosas almacenadas en ellos estaban dispersas en sus alrededores. Fue un caos total, y pasamos todo ese día, tratando de ordenar y limpiar cuidadosamente el piso, para evitar accidentes. En la oficina de mi papá, la caja fuerte, que él tenía, estaba en el medio del cuarto, bloqueando el camino, y las marcas en el piso de madera mostraban por donde se había movido esta caja de acero reforzado. Más tarde, mi padre contrató a 4 personas, para que volvieran a ponerla en su lugar. Nunca supe lo que mi padre guardaba en esa caja fuerte, cerrada con un secreto que solo él conocía. Con el corte de luz, también se cortó el agua potable, y luego llegaron camiones de bomberos distribuyendo agua, la cual teníamos que transportarla en baldes hasta la casa. Para mí, todo aquello era nuevo, y admito que no sentí ningún tipo de miedo. Aproveché para dar un paseo rápido por el barrio donde vivía, no pasó gran cosa en las casas, excepto que se habían caído algunas paredes de los patios y se habían roto algunos murets del jardín. En mi casa, el muro lateral del patio, que daba al mercado, tenía un portón para la entrada de la camioneta de mi padre, el cual amenazaba caer en cualquier momento. Estaba inclinado, sostenido solo por la viga donde estaba instalado el portón. Al día siguiente, cuando todavía temblaba, mi padre nos pidió, a mi hermano y a mí, que le ayudáramos a empujar el muro, con algunos trozos de madera, tratando de ponerlo en su lugar. La idea era sostenerlo con estas vigas de madera por ambos lados del muro, calle e interior del patio, dejándolo nuevamente en posición vertical.
Mientras estábamos empujando la pared, mi hermano y yo, por el costado del patio, mi padre estaba en el lado de la calle asegurando con otra viga de madera, para evitar que la pared cayera hacia afuera, sobre la acera. Inesperadamente, justo cuando empujábamos la pared para volver a su lugar, comenzó el segundo terremoto mucho más fuerte, donde el suelo se movía en formas de olas como una serpiente en movimiento. Mi padre entró rápidamente al patio, nos dijo a mi hermano y a mí que nos alejáramos de allí. Ingresáramos a la casa, por la puerta-ventana que quedaba en el comedor y que permitía el acceso al patio. Era un nuevo terremoto en la ciudad de Valdivia. Este terremoto, mucho más grande que el del día anterior, duró alrededor de 5 minutos aproximadamente, con un ruido ensordecedor, que pensé que era el fin del mundo. Luego de este segundo terremoto, sin luz ni agua potable, la noticia llegó a través de radioaficionados, que en esa época era común, ya que muchas personas tenían un transmisor de radio de baja frecuencia en casa. Los radioaficionados eran civiles registrados, voluntarios que utilizaban este tipo de comunicación, generalmente como pasatiempo. Estas personas colaboraban con la policía, bomberos y defensa civil en caso de catástrofes o accidentes, donde el sistema de comunicación era solo radio comercial, ya que en ese momento no existía la televisión en Chile. Estas radios pasaban la noticia entre ellos, y luego a todos, empezando por familiares, amigos, vecinos, etc., llegando así para todos los que estaban aislados, con todos los exagero y deficiencia que tiene este tipo de comunicación, boca a boca. Así nos enteramos que el terremoto del 22 de mayo, el epicentro había sido en el sur del país, donde también ocurrió un tsunami. Entre todos los comentarios que existían entre la gente, como, escuché, me dijeron que, dicen que en un lugar así, era una forma de conocer la noticia. Uno de mis amigos y vecino del barrio me dijo que el mar se había retirado de la costa, que quedaba a unos 20 kilómetros de donde vivíamos. Sin pensarlo dos veces, fuimos a ver lo que estaba ocurriendo. Éramos un grupo de jóvenes para confirmar este rumor, caminando por calles y carreteras que estaban vacías, observando toda la destrucción de ambos terremotos. Muchas casas ahora eran escombros, aceras y calles hundidas, postes de iluminación caídos, con mucha gente viviendo en la calle, por temor a otros temblores, aún peores que los anteriores. Todo ese tiempo, hubo réplicas de temblores menores que hicieron que la gente corriera de un lado para otro. El entorno parecía como si hubiera pasado un avión bombardero de guerra, dejando caer sus bombas, destruyendo todo lo que lo rodeaba. Eran escenas impresionantes y parecía una pesadilla que se hacía realidad cada vez que la tierra volvía a temblar. Finalmente llegamos a la playa. No sé cuántos kilómetros, o mejor, millas náuticas hay desde el borde de la playa del mar hasta donde nuestra vista ve el horizonte. Todo lo que se podía ver desde allí hasta el horizonte era solo arena, como si el agua se hubiera evaporado. Las personas que se encontraban ahí dijeron que el mar se había retirado hasta la isla Quiriquina. En aquella época, aún yo no había visitado la isla Quiriquina, sabía que allá había una escuela de grumetes, aprendices de marineros, en la que mi padre siempre nos amenazaba matricular como castigo, caso alguno de nosotros llegara a repetir sus estudios. Tenía unos amigos que estudiaron allí, y se graduaron como marineros en esa escuela. 4 de mis amigos, junto conmigo, impresionados por la vista deserta, entramos en la playa, caminando sobre la arena adentro, donde sería mar profundo, que en condiciones normales tendríamos que nadar entre las olas. Como la arena estaba muy movediza, impregnada de agua salada, era difícil caminar, con las piernas enterradas hasta la altura de las rodillas. Las personas que habían entrado en este lugar capturaban mariscos, conchas y otras especies del mar que encontraban enterradas en el barro salado. Yo sentía miedo de mis piernas quedaran enterradas en el barro y no poder moverme rápidamente, caso fuera necesario. A la orilla de la playa, un hombre de mediana edad, que estaba en la acera próxima de la arena, empezó a gritar para que todos salieran, porque el mar podía volver en cualquier momento como tsunami, y moriríamos ahogados. Todos empezamos a correr lo más rápido posible,
porque con cada paso, las piernas se hundían más en el barro, y teníamos que hacer un gran esfuerzo para levantarla y poder dar el paso siguiente. Después que conseguimos volver a la arena, caminamos de regreso a nuestras casas y contamos a nuestros padres sobre esta experiencia. Al volver a funcionar la electricidad, nos enteramos posteriormente de la noticia oficial de ambos terremotos a través de transmisión de radio de onda corta. Llegaron noticias sobre la intensidad de ambos terremotos y temblores menores, cantidad de personas muertas y desaparecidas en toda la región afectada. Todavía no había visitado el centro de mi ciudad, la gente decía que estaba peor que Talcahuano, donde yo había ido a ver el mar retroceder. Después del segundo terremoto, mucha gente abandonó sus casas y se fue a vivir al cerro que bordeaba el barrio, donde yo vivía. Mi padre no permitió que nadie saliera de casa ni fuéramos a vivir en otro lugar. Él cuando niño ya había enfrentado un terremoto en Valparaíso en 1906, seguido de un tsunami cuando tenía 11 años. Fin de terremotos. Un milagro. Poco a poco, la vida comenzó a normalizarse. Ya habíamos reconstruido el muro del patio de la casa, que terminó cayendo en el segundo terremoto, y todavía no sabía cómo iba a ser mi vida. Ahora con 18 años, acababa de inscribirme en el servicio militar obligatorio, que se suponía que debería hacerlo al año siguiente. Un día, fui a acompañar a mi padre por el centro de la ciudad, donde se veían muchos edificios con la fachada caída, lo que permitía ver a las personas que vivían dentro, como si fuera el escenario de un teatro público. Ese día, mi padre iba a comprar algunas herramientas y otros materiales para la casa y pidió que lo acompañara. Era el mes de julio, pleno invierno, y estaba lloviznando, la temperatura rondaba los 12 grados, y todos en la calle vestían chaquetas gruesas, abrigos, guantes y gorros por el frío. Mientras caminábamos por una conocida avenida, en el centro de Concepción, mi padre me señaló a un señor de su edad, que venía en nuestra dirección, y me dijo: ese señor que viene allá, es el intendente de la provincia de Concepción. Nota del autor: intendente de la provincia, en Chile, corresponde al gobernador del estado, de países como Brasil. Fin de la nota del autor. Era un señor bien alto, de aspecto distinguido, muy bien vestido, con sombrero, traje y corbata, caminaba por la acera del otro lado, en la avenida. ¿Usted lo conoce?, le pregunté a mi padre. Antes de contestarme, él me empujó para dentro de una tienda, como si fuera a comprar algún producto. Entra aquí. No quiero que nos vea, fuimos compañeros de curso en la Academia Naval de Valparaíso. Nos formamos junto, oficiales de la Armada. Fue su respuesta. ¿Pero por qué?, pregunté de nuevo. Y antes de entrar a la tienda, escuchamos la voz de ese señor, intendente de la provincia, que cruzaba la avenida, en dirección a nosotros. Hola mi amigo, ¿cómo estás? Tantos años sin verte. El ex oficial de Marina habló con mi padre, mientras ambos se abrazaban. Después del abrazo, el intendente me miró, y me dijo, tomándome por mis hombros con sus dos manos. ¿Y quién es este chico?, le preguntó a mi padre. Es uno de mis 5 hijos, de mi segundo casamiento. Respondió mi padre. ¿Y tú qué haces, jovencito? Ese señor me preguntó amablemente. Yo, impresionado por la simplicidad y simpatía del intendente de provincia, respondí la verdad, sin pelos en la lengua. Nada por ahora, señor. Nada, ¿cómo así? ¿No estás estudiando? Volvió a preguntarme, con expresión preocupada. Mi padre interrumpió diciendo: ahora va a hacer su servicio militar, y luego irá a trabajar. ¿Trabajar? ¿Vas a ir a trabajar, si eres tan joven aún? ¿Por qué no estás estudiando?, me preguntó, mirándome profundamente a los ojos. Sin dudarlo, le respondí. Fui expulso de la escuela técnica donde estudiaba, señor, por un acto indisciplinado que yo no hice. Respondí, como desahogándome de un sentimiento de injusticia, del cual me sentía víctima. ¿Cómo es eso? Explícame mejor. Me pidió el amigo de mi padre, mientras sacaba del bolsillo una libreta y una lapicera para tomar notas. En pocas palabras, le expliqué el desorden y daño causado en nuestros dibujos del curso de proyecto.
Eran muchas horas de trabajo, hecho con paciencia y dedicación, para que algunos alumnos destruyeran todo, en pocas horas antes del examen. Yo solo había impedido que continuasen esa actitud, con otros compañeros, que estaban ausentes en aquel momento. El curso de dibujo mecánico, para mí, era la base de mi profesión. Ese curso era tan importante cuanto los otros de conocimientos de física, matemáticas y prácticas en talleres o experiencias en laboratorios de la escuela técnica. El intendente comprendió mi posición, anotando mi nombre completo, el curso al que asistía, cuando fui expulsado, el nombre del inspector general, que aplicó este reglamento, sin verificar primero los motivos. Para mí, este acto indisciplinado de mi parte era mucho menor, en comparación con destruir el trabajo de un año de varios estudiantes, incluyendo el mío. Después de eso, el señor intendente habló un poco más con mi padre de la época en que eran cadetes en la Marina y se rieron juntos por algunos recuerdos de su juventud. Se despidió de mi padre con un abrazo y un apretón de manos conmigo, diciéndome que iba a ver mi caso en la escuela técnica. Acomodándose el abrigo y el sombrero, el intendente se alejó, calle abajo. Mi papá se quedó entusiasmado, porque esperaba que su amigo pudiera revertir mi expulsión de la escuela. Le di mi opinión, en voz baja. Hasta parece que él va a hacer algo. Todos los políticos son iguales, prometen y después no cumplen. Mi padre no me escuchó, o se hizo que no, porque no respondió. 2 o 3 días después, llegó a mi casa un telegrama para mí, del director de la escuela técnica, pidiéndome comparecer urgentemente, en un día determinado de la semana siguiente, con fecha y hora marcada, para resolver un asunto de mi interés. Salté de alegría. El señor intendente de la provincia había cumplido su palabra. Me presenté en la escuela ese día, con mi mejor traje, y llegué a la hora solicitada. Cuando bajé del bus, cuya parada estaba cerca de la entrada de la escuela, vi al director, subdirector e inspector general esperándome. Durante el mes de julio, las escuelas en Chile están de vacaciones de invierno, por lo que la escuela estaba completamente vacía, sin estudiantes, ni personal administrativo, clases, laboratorios y talleres cerrados. Caminé hacia la puerta del establecimiento, con pasos seguros. El intendente tenía más poder y palabra de honor de lo que yo había imaginado. Al llegar a la escuela, saludé al director, al subdirector y al inspector general, con un apretón de manos. Me sorprendió ver que el director me pidió que lo acompañara a su oficina, apoyando su mano derecha en mi hombro por detrás de mi cabeza, como si fuera alguien a quien estuviera protegiendo. A decir verdad, me sentía protegido, pero no por él. Cuando entramos a su espaciosa sala, a la que nunca antes había entrado, y no podía imaginar el lujoso mobiliario y sobria decoración del ambiente, con un hermoso escritorio, un sillón ejecutivo y 2 sillas para visitas. El director nos pidió a todos que nos sentáramos en una pequeña mesa de conferencias en la esquina de la sala y luego comenzó a hablar, mirándome fijamente, con una hoja de papel en la mano, con algunas anotaciones. Joven, en nombre de la administración del colegio y de mi persona, quiero disculparme por lo ocurrido a fines del año pasado, en el cual cometimos un grave error. Después de analizar los hechos sobre este asunto, decidimos que debías volver a estudiar, teniendo en consideración también tus buenas notas y buen comportamiento, hasta este malentendido. Mirándome a mí, y luego a los otros 2 jefes administrativos, continuó. Hemos decidido que vuelvas a estudiar en esta escuela, comenzando en el segundo semestre, que reiniciará sus actividades en los primeros días de agosto, para que puedas terminar tu curso interrumpido. Le agradecí con un gesto, pero aprovechando que sabía que la decisión no dependía de la administración del colegio, como hablaba el director, sino del intendente de la provincia, hablé con calma, mirando primero al director y luego enseguida al inspector general. Señor director, le agradezco su preocupación y sus palabras para corregir una injusticia conmigo. En mi opinión, yo fui el único perjudicado, le respondí. Puede consultar mis calificaciones en este momento y va a ver que tenía todos los promedios aprobados para prestar los exámenes finales en todas las materias.
Exactamente, yo fui expulso el día anterior de ellos, cuando debería mostrar mis trabajos de proyecto y dibujo técnico. Era el primer examen, de un total de otras 8 asignaturas, ya que había superado los trabajos de taller y experimentos de laboratorio, continué. El director, asintiendo con la cabeza, concordando con mis palabras, interrumpió el discurso. Lo sé, joven. Por eso te damos otra oportunidad de volver a estudiar en nuestra escuela y terminar tu curso interrumpido para técnico mecánico. Balanceé la cabeza, mostrando no estar de acuerdo con la solución presentada, y hablé en tono autoritario, sintiéndome protegido por mi mentor, el señor intendente, que había aparecido en mi vida en el momento más oportuno. Suerte, coincidencia o destino, para mí, en realidad, fue un milagro. Señor director, dígame, ¿por qué debería repetir el segundo semestre del último curso técnico si ya lo hice este semestre el año pasado? No fueron aprobadas todas las materias con calificaciones satisfactorias. El director pareció entender mi posición, y mirando a los otros 2 administradores, como si esta solución fuese decidida en conjunto, me dijo: esa fue la solución más adecuada que encontramos, para que terminaras el curso, sin mayores daños, me explicó el director. Tengo otra solución mejor, si me lo permite. Respondí. Ahora en el mes de agosto, puedo prestar todos mis exámenes, que me fueron prohibidos al final del año pasado. Si no apruebo, repito el semestre, solo en esta asignatura. ¿Qué le parece? Continué con mi propuesta. Bueno, nunca se hizo una excepción como esta, tendría que hablar con el consejo de profesores, al regreso de las actividades de la escuela. Respondió el director. Creo que, si hablo con cada uno de los profesores de mi clase, del semestre del año pasado, y les explico la causa de esta excepción, ellos podrán aprobarla. En agosto, hablo con cada uno de ellos, para programar el examen del respectivo curso para cada materia, según disponibilidad del tiempo de ellos. Le dije al director. Sabía que debían estar preocupados, porque fue el intendente de la provincia quien les pidió que resolvieran mi caso lo mejor que pudieran. Yo tenía razón, y no pedía nada de más que arreglar una injusticia hecha conmigo. Asintieron con la cabeza y decidieron enviarme un telegrama diciéndome cuándo debería regresar a la escuela técnica, en agosto. De acuerdo con esta nueva solución, los 3 funcionarios ejecutivos, de más alto rango de la escuela, y yo cerramos el trato. Me acompañaron hasta la recepción, donde me habían estado esperando antes. Nos despedimos con un nuevo apretón de manos, y luego me subí al bus, que acababa de parar, en el paradero de buses. Mi alegría fue tal, que nunca me cansé de agradecer a Dios y al intendente de la provincia por haberme devuelto la esperanza de terminar mis estudios, después de 7 meses sin saber el rumbo de mi vida. De nuevo me vino a la cabeza la misma pregunta. ¿Destino, suerte o simplemente otra coincidencia?, pensé para mí mismo. No, solo puede ser un milagro. Ese año, en el mismo mes de agosto, terminé mis estudios, formándome de técnico mecánico industrial. Los profesores que conocían mi situación accedieron a darme una prueba escrita. En algunos casos, hice los exámenes en la misma sala de clases, donde estaban estudiando otros alumnos de ese semestre. Otros profesores me hicieron algunas preguntas o me presentaron problemas para resolver en el pizarrón durante la misma clase que ellos administraban. Aquellos que me conocían mejor, porque habían sido mis profesores, durante los últimos años, optaron por preguntarme qué nota final yo quería que me pusieran en el libro de calificaciones. Finalmente, me había graduado de técnico, y podría trabajar como tal después de cumplir con las obligaciones del servicio militar obligatorio, para lo cual ya estaba inscrito. Yo había vivido 2 terremotos y un milagro. Mi vida volvía a tener sentido, sin haber hecho nada más que dejar todo en las manos de Dios. Fin. Del capítulo 3.